El avión no es para ti, perdedora. Empuja tu equipaje al tren. Mi padre me envió este mensaje durante unas vacaciones familiares que yo pagué, así que toqué la pantalla y corté toda la ayuda. Hola, mi nombre es Aurora, y hace 2 semanas recibí un mensaje de texto de mi padre en el aeropuerto: el avión no es para ti, perdedora. Empuja tu equipaje al tren. Eso fue todo. Sin explicación, sin advertencia, solo las risas de mi familia mientras abordaban el viaje que yo pagué, sin mí. Pero, ¿y si ese mensaje no fue lo peor? ¿Y si la verdadera traición se gestó durante años, firmada en facturas silenciosas, envuelta en pasteles de cumpleaños que no eran míos, y sellada con una sonrisa cada vez que usaron mi nombre para su propio beneficio? ¿Cómo perdonas a una familia que te borró en silencio, mientras seguía gastando tu dinero? No había empacado nada extravagante, solo unas pocas prendas cuidadosamente dobladas, mis productos de cuidado de la piel tamaño viaje, y un cuaderno delgado, encuadernado en cuero, que siempre llevaba en los viajes familiares. Ese cuaderno contenía cada itinerario, confirmación de vuelo y reserva de cena que había organizado para estas tan esperadas vacaciones en Napa, las que había pasado 3 meses planeando y la mayor parte de mi presupuesto de primavera financiando. En la acera del aeropuerto Austin Bergstrom, me paré junto al carrito de equipaje, sorbiendo un café tibio. Mi madre ya estaba posando para selfies con Brooke, la hija de oro. Ethan, mi hermano, se apoyaba en el SUV, revisando su teléfono. Mi padre me ladró sin mirar: no bloquees el carril, Aurora. Coge las maletas más rápido. Típico. Lo hice, en silencio. Entramos al aeropuerto. Un torbellino de voces, ruedas rodando y letreros de la TSA parpadeando por encima. El olor a pretzels de canela era denso en el aire. No me importaba el caos. Me había ganado este viaje: turnos extras, manejo de los impuestos de Brooke, CEO firma de la extensión del préstamo estudiantil de Ethan. Incluso cubrí la mejora del resort el mes pasado, pero eso nunca se mencionó en voz alta. En el mostrador de facturación, le sonreí a la agente de la aerolínea, ofreciéndole mi identificación. Ella la escaneó, frunció el ceño, volvió a escribir. Luego, su voz bajó a un susurro: señorita, no hay ninguna reserva bajo este nombre. Se me revolvió el estómago. Voy con ellos, señalé a mi familia, con la confusión presionándome el pecho. Ella intentó de nuevo, negó con la cabeza. Me giré hacia mi padre. ¿Qué está pasando? No respondió. Mi teléfono zumbó. Un mensaje suyo, entregado con una crueldad tan casual. Lo leí 2 veces antes de que lo asimilara: el avión no es para ti, perdedora. Empuja tu equipaje al tren. Al principio, pensé que era un error, una broma retorcida. Miré a mi madre, que se reía disimuladamente detrás de su teléfono. Ethan soltó una carcajada. Maldita sea esa cara. Que alguien le tome una foto. Me quedé inmóvil. El tipo de inmovilidad en la que tu cerebro no puede seguir el ritmo de la realidad. La gente detrás de mí empezó a moverse, molesta. Un niño susurró: ¿está llorando? No estaba llorando. Todavía no. Robert se acercó, sin ocultar su sonrisa. Cuida la casa, ¿quieres? Te enviaremos un mensaje si hay que cortar el césped. Se alejaron. Brooke balanceando su bolso, mamá echando hacia atrás su cabello con mechas, y desaparecieron en el control de seguridad. Ni un abrazo, ni un saludo, nada. Me quedé quieta hasta que sentí que mis rodillas se tensaban, y luego lentamente arrastré mi maleta hacia la fila de taxis. No lloré en el taxi, ni siquiera cuando el conductor preguntó: señorita, ¿está bien? Solo asentí. No confiaba en mi voz. Cuando llegué a mi condominio, el sol estaba calentando el estacionamiento. Entré, dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta y fui directamente a la nevera. Lechuga estropeada, medio cartón de leche de almendras, un Tupperware con sobras olvidadas de alguien, probablemente de Ethan. Entonces mis ojos se posaron en la nota amarilla pegada a la puerta: paquetes llegan el martes. No te los pierdas de nuevo como la última vez. Me quedé allí, con la mano en la puerta de la nevera, mirando esa nota. No era nueva. Había estado allí antes de que nos fuéramos. Ya habían decidido que no iba a ir. No fue una decisión de última hora.
Fue planeado, acordado, ejecutado. Di un paso atrás, cerré la nevera y cogí mi teléfono cuando zumbó. Recordatorio del calendario compartido, viaje familiar a Napa, del 6 al 13 de mayo. Gracias por cuidar la casa. A. No Aurora, no hermana, solo a. De la misma manera que alguien se referiría a una empleada doméstica en una nota. No grité. No tiré nada. Caminé hasta el sofá, me senté y abrí mi portátil. Mis manos se quedaron suspendidas sobre el teclado durante unos segundos. Si me habían borrado de este viaje, tal vez era hora de que yo borrara mi parte en todo lo demás. No respondí a su recordatorio del calendario. No di portazos ni grité contra las almohadas. En cambio, me moví lenta y deliberadamente, como alguien que reordena los muebles en una casa donde ya no se siente bienvenido. La mañana siguiente llegó sin ceremonia. El sol se filtraba por mis persianas en ángulos agudos, iluminando los suelos de madera como si fueran parte de una escena de interrogatorio. Me hice una taza de café, negro, sin crema. Se quedó intacta en el borde de la mesa de la cocina mientras yo deambulaba. Finalmente, me senté en mi escritorio. Ahí estaba de nuevo, el cursor parpadeando, una hoja de cálculo en blanco titulada Todo lo que me quitaron. Todavía no había hecho una lista. No sabía por dónde empezar. Así que empecé por lo que sabía, lo que podía probar. Inicié sesión en mi cuenta bancaria principal. El tablero brillaba con números que ya no sentía míos. Transferencias de matrícula. Eso no era nuevo. Había estado ayudando a Ethan a seguir en la escuela después de su tercer cambio de carrera, pero las cantidades se habían duplicado. ¿Cuándo había sucedido eso? Luego, la cuota del club de golf, la de mi padre. Había acordado cubrirla un año durante un momento difícil. Eso fue hace 4 años, y seguía activa. Cargos de salón de la estilista de Eleanor. Había asumido que era un regalo de cumpleaños una vez. Ahora aparecía mensualmente. Ninguno de ellos había preguntado alguna vez, ¿no, te importa? No, te lo devolveremos. Solo su posición, como si yo fuera una partida en su presupuesto personal. Deslicé hacia abajo. 2 entradas me llamaron la atención, ambas desconocidas, crédito back inteligente Sans Home, $804. Saldo Chase Sapphire Preferred, $51.787. No abrí ninguna de las 2 cuentas, lo habría recordado. Hice clic en el enlace de back y escaneé los documentos de aprobación. El prestatario, Aurora y Liz. El CEO firmante, en blanco. La dirección, la casa de mis padres. Exhalé lentamente, como si pudiera empujar la rabia de nuevo hacia mis pulmones. Hice clic en la cuenta de Chase, aprobada hace 2 meses. Los cargos incluían electrónicos, pedidos de vino y una reserva de hotel en Dallas. Nada de lo cual había tocado. Abrí mi correo electrónico, tratando de verificar si me había perdido una alerta de seguridad. Y fue entonces cuando lo vi. Asunto, confirmación de SSN para plan de salud suplementario. Gracias. Se me apretó el pecho. No había solicitado ningún seguro médico. El remitente, una importante aseguradora de salud que nunca había usado. Hice clic en el correo electrónico, escaneé los detalles y se me revolvió el estómago. Habían enviado mi número de seguridad social y verificado mi fecha de nacimiento. Llamé al número en el correo electrónico. El representante de servicio al cliente, educado pero robótico, abrió la cuenta. Sí, señora Aurora. Parece que el plan se configuró a su nombre, pero el contacto principal es Robert y Liz. Mi padre, ese es el nombre que figuraba. Le di las gracias, colgué y me quedé mirando la pared durante lo que pareció una hora. No era solo que me hubieran dejado atrás. No era solo el billete de avión. Estaban viviendo a costa mía, reclamando mi identidad, usando mi crédito, gastando a mi nombre, y no lo ocultaban. Simplemente no les importaba si me daba cuenta. Abrí el cajón a la izquierda de mi escritorio. Dentro, guardaba cada recibo que no había tenido el corazón de tirar. Prueba de mi utilidad, billetes de avión, copagos de seguros, pagos iniciales de coches que no eran míos. Se cayó una factura doblada de un viñedo de Napa, paquete de degustación regalado a Eleanor y Liz, pagado por Ailis.
Me tembló la mano. Esto no se trataba de ser olvidada. Era una exclusión calculada, un patrón de borrado. No habían cometido un error. Lo habían planeado. Porque para ellos, yo no era una persona. Era una utilidad. Me levanté, la rabia finalmente me dio una especie de claridad. Abrí la hoja de cálculo en blanco de nuevo. Esta vez empecé a escribir, $18, préstamo back de $400, ICEN $5.217. 87 tarjeta Chase, mal uso de identidad de plan de salud no autorizado, viaje familiar de Robert financiado enteramente por mí, no invitada. Llené 10 líneas antes de detenerme. Había más, muchísimas más. Y de repente, lo dije en voz alta sin siquiera quererlo, no solo me olvidaron. Me borraron a propósito. Cerré la hoja de cálculo, la guardé 2 veces y miré la carpeta en la que ahora estaba. El cursor seguía parpadeando, pero yo ya no parpadeaba. Esa noche, decidí dejar de lamentar la familia que deseaba tener y empezar a prepararme para la verdad que estaban a punto de afrontar. Cerré mi portátil, entré en la sala de estar y me paré junto a la estantería donde guardaba las cosas que alguna vez significaron algo. Busqué un álbum cubierto de tela, escondido entre viejas tarjetas de vacaciones y una caja de Polaroids de la universidad. El lomo estaba descolorido y las esquinas se habían curvado por el calor y el tiempo. Pero lo había mantenido ordenado, como una vez intenté mantenernos a nosotros. Era el regalo que había planeado para el viaje, el que nunca pude dar. Dentro había fotos cuidadosamente colocadas, algunas impresas, otras reveladas de negativos. Las había organizado por año, cada una con subtítulos. Había fotos mías de niña, cogiendo la mano de Ethan, de Brooke con su toga de graduación, de mi mamá y mi papá sosteniendo bengalas en un 4 de julio, todos riendo excepto yo. Yo era la que estaba detrás de la cámara, siempre la que grababa, arreglaba, haciendo que todo pareciera perfecto. También había incluido copias de cartas de nuestra abuela. Las que nos había escrito cuando éramos jóvenes. Solía decir que yo era el pegamento silencioso. Pensé que era un cumplido. Ahora el álbum simplemente se sentía pesado. Pasé a la última página, una funda de plástico vacía. Ahí era donde había pensado insertar la foto de grupo de la bodega. Yo sosteniendo el álbum, entregándolo con una sonrisa. Esa era la imagen que había imaginado cuando me quedaba hasta tarde editando, imprimiendo y organizando. Excepto que ese momento nunca llegó, y ahora me di cuenta de que nunca lo habría hecho, porque ellos habían visto el álbum la mañana del vuelo. Lo encontré metido detrás de la mesa de entrada, enterrado bajo correo basura. Nadie lo había empacado. Nadie había preguntado. No lo olvidaron. Lo dejaron. Cerré la tapa lentamente y la miré, con las manos apoyadas en la superficie. Me dolía el pecho de una manera tranquila e insignificante. El tipo de dolor que no exige lágrimas, solo un silencio más profundo. Me senté en el borde del sofá, con el álbum en mi regazo. Y fue entonces cuando me llegó el recuerdo. No como un destello, sino como una fuga lenta. Familiar, no deseada, imposible de ignorar. Era mi 10º cumpleaños. Llevaba semanas esperándolo. Pedí pastel de fresa y globos, y que invitaran a mis 3 amigos más cercanos de la escuela. Mamá había dicho que sí. Recuerdo haber elegido servilletas de papel con caritas sonrientes. Pero la mañana del cumpleaños, me dijo que los planes habían cambiado. La ceremonia de premios de Ethan es hoy, dijo, cepillándome el pelo con demasiada fuerza. ¿Lo entiendes, verdad? Se esforzó mucho. Asentí. Esa noche, cuando llegamos a casa, había un pastel, pero tenía su nombre, era de chocolate, no de fresa. Recuerdo estar de pie en el pasillo, escuchándolos cantarle. Recuerdo las velas, los aplausos. Recuerdo llevar mi bolsa de regalo sin abrir al armario y sentarme en el suelo, con la puerta cerrada detrás de mí. Esa fue la noche en que aprendí a estar callada, a desaparecer sin incomodar a nadie más. Esa fue la noche en que dejé de pedir cosas. De vuelta en mi condominio, coloqué el álbum suavemente en un cajón y luego lo cerré con llave. No se lo merecían. Ya no. Me puse de pie, me serví un vaso de agua y caminé hacia la ventana. Había empezado a llover.
Un ritmo lento y constante golpeaba el cristal. No dramático, simplemente persistente, como si no tuviera intención de detenerse. Revisé mi teléfono. Un recordatorio parpadeó en la pantalla: viaje familiar a Napa, 6 de mayo, tour de vinos a las 10 de la mañana. Sostuve el teléfono durante un largo momento, mirando las palabras. No me sorprendió que no me hubieran eliminado de los recordatorios. Todavía era su configuración predeterminada, incluso en la exclusión. Borré el recordatorio y luego susurré, apenas audible, incluso para mí misma: les daré algo que recordar. Lo dije en serio cuando susurré esas palabras, pero una cosa es tener la intención y otra muy distinta es actuar en consecuencia. Y a la mañana siguiente, mientras descolgaba las llaves y me ponía las zapatillas, me di cuenta de que no solo estaba atando cabos sueltos. Estaba cerrando un capítulo. El trayecto a casa de mis padres era pura memoria muscular. Cada giro, cada semáforo, cada bache que había aprendido a evitar con los años. Pero hoy, la ruta me resultaba extraña, como si me dirigiera a un lugar al que ya no tenía derecho a ir. El sol ya pegaba fuerte, una primavera de Texas fingiendo ser verano. Los pájaros piaban sin urgencia. Todo parecía normal. Esa era la parte que más dolía. Entré en el camino de entrada y me detuve. La casa estaba quieta, impecable. Las persianas perfectamente inclinadas. Las plantas del porche regadas. Nada gritaba: aquí no eres bienvenido, pero no era necesario. El silencio era suficiente. Abrí la puerta principal y entré. El mismo aroma a velas de vainilla y limpiador de suelos. El termostato seguía demasiado bajo, justo como le gustaba a papá. Escuché cualquier sonido. Quizás el zumbido del lavavajillas, el leve zumbido de la lavadora. Nada. Estaba demasiado silencioso. Pasé por la mesa de entrada, mis zapatos resonando levemente contra el azulejo. La sala de estar apareció a la vista y me detuve en seco. Encima de la repisa de la chimenea siempre había estado la foto que yo misma había impreso y enmarcado: nuestro viaje a la playa de Corpus hace 2 veranos. El viaje que yo había pagado, reservado el Airbnb, manejado los depósitos, incluso empacado la nevera extra porque papá odia los refrescos calientes. En esa foto, estábamos juntos, los 5, con el pelo alborotado y las narices quemadas por el sol, con los brazos torpemente alrededor del otro. Esa foto había desaparecido. En su lugar, colgaba un lienzo más nuevo, elegante, filtrado, sobreproducido, las mismas caras menos una. Robert, Eleanor, Ethan, Brooke, sin Aurora. El lugar donde yo había estado en la imagen original había sido reemplazado por cielo y olas, recortado con tal precisión que me revolvió el estómago. Miré la pared, entumecida. No me reemplazaron, me borraron. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia la cocina. Mi mano rozó el mostrador, limpio, sin desorden. Entonces vi el papel pegado al refrigerador: barbacoa de bienvenida familiar. Sábado después de las 3 de la tarde, lista de invitados, vecinos, amigos de la iglesia, algunos primos. No me mencionaban, ni siquiera trae un plato junto a mi nombre. Abrí el chat de grupo en mi teléfono. Seguían allí. Ethan enviando memes. Brooke compartiendo recetas que nunca cocinaría. Miré el hilo por un momento, con el pulgar suspendido. Luego, con un toque, abandoné el grupo. Dejé el teléfono en el mostrador. No zumbó. Ninguna alerta. Ni un ¿por qué te fuiste? Ni en el minuto siguiente ni en la hora siguiente. Deambulé por el pasillo, deteniéndome en la puerta del dormitorio que solía ser mío. Ahora era una habitación de invitados, de un beige elegante, con cojines dispuestos como si nadie fuera a dormir allí. Mi nombre ya no vivía allí. De vuelta en la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé de pie junto al fregadero. Pasaron 3 horas. Revisé correos electrónicos, pagué una factura, respondí un mensaje de trabajo, revisé de nuevo. Todavía nada. Cogí mi teléfono una vez más. Vacío. Ni siquiera notaron que me había ido. Susurré, apenas audible: nunca pertenecí aquí. Y de alguna manera, esa verdad no me dolió. Se asentó.
Caminé hacia la puerta principal, abrí el pequeño cajón de la mesa de entrada y saqué la llave de repuesto. Me quedé allí por un largo momento, con la palma sudando ligeramente mientras el metal se presionaba contra mi piel. Luego salí, caminé hasta el buzón y la dejé caer. El ruido de la tapa del buzón resonó más fuerte de lo que debería. Mientras cerraba mi coche y me alejaba, no revisé el espejo retrovisor. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. El silencio después de dejar esa llave en el buzón no duró. Apenas llegué a mi apartamento antes de que mi teléfono se encendiera. Papá. La pantalla parpadeó como una sirena, pulsando. No contesté. Lo vi sonar hasta que se detuvo, luego esperé. Un minuto después, apareció la notificación de buzón de voz. La miré por un momento antes de reproducirla. Aurora, estás siendo dramática. Fue una broma, ¿vale? Solo un poco de diversión antes del vuelo. Siempre te tomas las cosas demasiado en serio. Te queremos, pero, sinceramente, relájate. Lo reproduje una vez, 2 veces. Su voz no sonaba enfadada, solo cansada, como si yo fuera la que hubiera interrumpido algo pacífico, como si yo fuera el problema. Cada palabra mermaba la poca contención que me quedaba. Silencié mi teléfono y me senté en el borde de la cama, mirando fijamente la pared. No había ninguna foto de mi familia allí. Nunca la había habido. Pensé en la pared de su casa, la que solía tenernos a todos, ahora limpia de mi existencia. No solo seguían adelante. Me estaban reemplazando. Entré en la sala de estar y encendí la pequeña lámpara junto al sofá. La tenue luz naranja se posó como un suspiro sobre los muebles. Puse algo de jazz suave en el altavoz. Algo familiar, cálido, que me conectaba a tierra. Luego abrí mi portátil. La hoja de cálculo que había empezado la noche anterior seguía abierta, todo lo que me quitaron. Añadí más. Junio de 2021, alguna fecha, $100. Cirugía dental de Ethan. Diciembre de 2022, $4.500. Liquidación de la tarjeta de crédito de Brooke a través de mamá. Marzo de 2023, $2.200. Adelanto para el viaje, alojamiento, comidas, tour de vinos. Ese último me afectó de otra manera. Pasé el dedo por el ratón y luego hice clic en los registros de transacciones. El costo total de su viaje a Napa. Cada centavo provino de mi cuenta. Vuelos pagados, hotel pagado, catas de vino, alquiler de coche y la cena sorpresa de aniversario para mamá y papá, todo financiado por mí, en silencio, automáticamente, porque en algún momento me había ofrecido a manejarlo temporalmente mientras sus puntos se liquidaban, y nunca miraron hacia atrás. Apreté la mandíbula. No es de extrañar que parecieran tan relajados en esas fotos de vacaciones. No es de extrañar que pudieran permitirse reír mientras yo estaba sola en el mostrador de facturación como una extra desechada. Nunca habían planeado pagarme porque, a sus ojos, yo no necesitaba agradecimientos. Yo existía para facilitar las cosas. Ese era el contrato tácito. Y yo lo había firmado una y otra vez con mi silencio. Hasta ahora. Abrí mi aplicación de notas de voz. Al principio no sabía lo que estaba haciendo, solo el instinto, supongo. Presioné grabar y hablé. Mi nombre es Aurora Elise. Tengo 34 años y he pasado la última década confundiendo la manipulación con el amor. Hice una pausa, tomé aliento y continué. Mis padres me dijeron que la familia es lo primero, que demuestras amor a través del sacrificio. Y así lo hice. Pagué. Cubrí. Acepté. Cada vez que necesitaron algo, dije que sí. Porque eso es lo que haces cuando eres leal, cuando te importa. Otra pausa. Mi voz se quebró, pero seguí. Pero ahora lo veo. Veo lo conveniente que era. Como cuanto más daba, más invisible me volvía. No me dieron las gracias, me usaron, y luego se rieron cuando me dejaron atrás. Pulsé detener. No lo borré. En cambio, guardé el archivo y lo nombré borrador de la verdad 1. No era para ellos. Todavía no. Era para mí. Me levanté, caminé hacia la cocina y abrí mi correo electrónico. Allí estaba,
nuestra cuenta familiar compartida. Dudé sobre la carpeta un segundo, luego hice clic con el botón derecho, renombrar, no usar inactiva. Luego, me envié un mensaje a mí misma. Asunto, 9 de mayo, Declaración de Independencia Financiera. El cuerpo en blanco, sin necesidad de explicación. Exhalé lentamente y luego me apoyé en el mostrador. El apartamento seguía en silencio, el jazz sonaba suavemente. El olor a té de manzanilla que había olvidado que había hecho. Mi teléfono zumbó. Una notificación del calendario, preparación de la barbacoa. Aurora trae el postre. Me reí. No a carcajadas, solo lo suficiente para sorprenderme a mí misma. Realmente no se habían dado cuenta de nada. Ni de la llave perdida. Ni del chat de grupo abandonado. Ni de la llamada sin respuesta. Todavía esperaban que apareciera, sonriendo con un pastel en la mano, como si nada hubiera pasado. Esa risa, aguda, corta, resonó en la habitación. No me pareció mía. Veamos si se dan cuenta ahora, susurré, dejando caer mi teléfono boca abajo en el mostrador. Esta vez, no iba a pedir respeto. Iba a recuperar lo que nunca tuvieron intención de dar. Esa risa, vacía como era, persistió más de lo que debería. Apagué el jazz, atenué la luz y me senté en la oscuridad por unos momentos, simplemente dejando que el silencio me envolviera. La mañana llegó sin ceremonias. La ciudad se estaba despertando. Suaves sonidos de tráfico subían desde la calle. Me moví por mi apartamento como en piloto automático. Ducha, café, sin tostadas. No tenía hambre. Mi enfoque era claro, nítido. Era el momento. No tenía un gran plan que comenzara con hojas de cálculo o discursos. Comenzó con un mensaje de texto. Un error. A las 8:23 de la mañana, mi teléfono sonó con un mensaje que no se suponía que viera. Venía de Ethan, pero claramente destinado a Brooke. No te preocupes, es demasiado blanda para cortarnos el apoyo. Que se enfurruñe. Lo leí 2 veces, luego otra vez. Que se enfurruñe. Dejé mi teléfono suavemente como si pudiera explotar. No grité. No respondí. Ni siquiera guardé el mensaje. Simplemente lo miré hasta que la pantalla se atenuó sola. No solo me habían desestimado. Esperaban que volviera arrastrándome. Estaban seguros. Pensaron que me tenían controlada. Caminé hasta mi escritorio, me senté y abrí mi portátil. Veamos lo blanda que soy realmente. Empecé con el portal de matrícula, sistema de la Universidad de Texas. La cuenta de Ethan vinculada a mi cuenta corriente. Hice clic en ella, eliminé mi método de pago y escribí una breve nota en el portal. Por favor, contacte con su patrocinador directo. El apoyo financiero ha sido retirado. A continuación, el seguro de salud. Inicié sesión, navegué hasta el panel de control de la póliza, encontré el plan con mi SSN vinculado a la cobertura suplementaria de mi padre. Un clic, terminar autorización. Hecho. Netflix, Hulu, Amazon Family, almacenamiento en la nube compartido, plan de teléfono, cooperativa de crédito, tarjeta secundaria. Clic, clic, clic. Me moví como alguien que desactiva bombas. Cada cancelación se sintió como un punto arrancado de mi propia piel, pero limpiamente, con un propósito. Sin mensaje de texto, sin advertencia, sin explicación, sin lo siento, pero ellos nunca me habían dado esa cortesía. No se la merecían de vuelta. Abrí de nuevo el sitio web de la cooperativa de crédito y comprobé si había algún pago recurrente vinculado a mis cuentas. Había 5 que no reconocía, todos activos. Los congelé uno por uno. Me detuve en el nombre de Ethan junto a un servicio de streaming que le encantaba, uno para el que le había ayudado a registrarse mientras estaba entre trabajos. Que se enfurruñe, susurré. Al mediodía, el cordón umbilical digital se había cortado. No más viajes gratis, no más identidad prestada. Me levanté, me serví una segunda taza de café y me volví a sentar mientras empezaban a llegar las primeras alertas. Mi teléfono zumbó una vez, luego 2, y luego no paró. Pago de matrícula denegado. Estado de la póliza suspendido. Pago rechazado.
Netflix Premium. Ethan envió un mensaje primero: oye, algo va mal con mi tarjeta. No respondí. Luego, Brooke, ¿cancelaste el Drive en la nube? No puedo acceder a las fotos de mamá. Miré la pantalla. Fotos de las que me habían recortado. Todavía nada de papá o mamá hasta que el chat de grupo cambió de título de familia, todo en mayúsculas, al chat familiar, no Aurora. Luego recibí una nueva invitación a otro hilo, grupo central familiar. No había invitación, solo el nombre mirándome fijamente. Sonreí amargamente. Deslicé hacia arriba en el historial del chat, leí los mensajes antiguos, mis confirmaciones, mis transferencias, mi no hay problema, yo lo cubro. Qué educada había sido. Qué invisible. Cerré el chat, silencié las notificaciones y puse el teléfono boca abajo. Volví a mi portátil por última vez y abrí mi panel de control de pagos automáticos. Cada cuenta en la que se habían apoyado alguna vez, eliminada. Redirigí todos los cargos a mi nueva cuenta corriente privada, una que no conocían, una que no podían tocar. Luego hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Cerré el portátil, no solo la tapa. El capítulo. El silencio que siguió fue denso, pero no me dolió. Se sentía merecido. Tomé un largo sorbo de mi café. Que sientan el sabor de la ausencia. Justo cuando me recostaba en mi silla, saboreando ese primer aliento de paz verdadero, sonó el timbre. Me levanté, dudé y caminé lentamente hacia él. A través de la mirilla, no vi a nadie, pero en el felpudo, un paquete estaba perfectamente colocado. Cartón marrón de tamaño mediano. Sin dirección de remitente. Pero lo que me llamó la atención no fue la caja. Era la nota de post-it pegada encima: pensé que serías más madura con esto. Supongo que no. La letra era inconfundible. Brooke. La nota de Brooke pegada en el paquete no era larga, pero fue suficiente: pensé que serías más madura con esto. Supongo que no. Esa letra, curvilínea, impaciente, me había seguido en cada tarjeta navideña, en cada lista de tareas pegada en la nevera. Pero esta vez, no era solo tinta. Era un insulto disfrazado de derecho. No abrí la caja. Ni siquiera la recogí. La dejé allí, la pasé por encima como si fuera correo basura, y cerré la puerta tras de mí. A media mañana, las nubes habían empezado a aparecer. No de forma dramática, sino constantes y oscuras. El tipo de nubes que se arrastran silenciosamente antes de que estalle una tormenta. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a sonar. ¿Camille? Su voz sonaba débil a través de la línea. ¿Cariño? ¿Qué está pasando? No hablé. Ella continuó, suave e insegura. Tu papá me llamó. Dijo que habías tenido una especie de episodio emocional. Que los cortaste de repente. Que no estás bien. Cerré los ojos. Ahí estaba, el comienzo de la reescritura. Camille, dije con calma. No me derrumbé. Desperté. Hubo una pausa. Ella suspiró. Me lo imaginaba. Solo quería escucharlo de ti. Y entonces empezaron los mensajes de texto, uno por uno. Un viejo amigo de la escuela: oye, vi algo que publicó tu hermana. ¿Estás bien? Un compañero de trabajo: Aurora, tu papá envió un correo electrónico a la oficina tratando de confirmar tus contactos de emergencia. Pareció raro. 3 unfollowers en Instagram. 2 likes de lástima en una publicación antigua mía sonriendo en un café. La versión digital de extraños evitando torpemente el contacto visual en una tienda de comestibles. Estaba sucediendo. La red de susurros se había vuelto ruidosa. Me estaban pintando como inestable. La hija ingrata, la que no soportaba una broma, la que se descontrolaba sin previo aviso, una carga. Al mediodía, no podía respirar en mi propio apartamento. Las paredes se sentían más pequeñas, el aire más pesado. Cogí mis llaves y conduje. Sin música, sin destino. Simplemente conduje hasta que mis manos dejaron de temblar. Terminé en el porche de Camille en Baco, como solía hacer cuando era más joven y necesitaba espacio pero no sabía cómo pedirlo. Ella abrió la puerta antes de que yo llamara.
Pasa, dijo, dirigiéndose ya a la cocina. Hice té de durazno. Nos sentamos en el columpio del porche. La lluvia repiqueteaba suavemente contra el alero. Luego me entregó su tableta. ¿Has visto esto? Dudé, luego la tomé. Era un vídeo, un carrete destacado titulado Recuerdos familiares, napa y barbacoa de bienvenida. Le di a reproducir. Había música, un suave piano editado para sonar inspirador, caras sonrientes, papá cortando el brisket, Brooke riendo bajo las luces de guirnaldas, mamá chocando copas con Ethan. Las fotos se transformaban en videoclips, copas de vino, bailes a cámara lenta, brindis. Pero algo andaba mal. Yo no estaba en ninguna parte, ni en un solo fotograma. Incluso los clips en los que recordaba haber estado, mi voz durante el brindis, mi mano ayudando a poner la mesa, faltaban, se saltaban, se recortaban, se eliminaban. La música incluso se sumergió en el silencio brevemente, justo cuando debería haber estado hablando. Lo vi los 5 minutos enteros, luego lo reproduje de nuevo. Camille no habló. No tenía por qué hacerlo. Cuando el vídeo terminó, le devolví la tableta. No solo me dejaron atrás, dije. Mi voz parecía pertenecer a otra persona. Están intentando borrarme. Camille colocó la tableta en la mesa auxiliar y me miró. Entonces, tal vez sea hora de que la verdad tenga una voz más fuerte. Me senté en silencio, mirando la lluvia. Sin gritos, sin planes, solo la pesada certeza de que no me quedaba nada que proteger. Más tarde esa noche, me senté en su habitación de invitados con la puerta ligeramente abierta. Las paredes olían débilmente a lavanda y libros viejos. Abrí mi teléfono, encontré la aplicación de notas de voz y le di a grabar. Sin guión, sin ensayo. Mi nombre es Aurora. Nací en una familia que creía que el amor era obediencia. Que el servicio era silencio. Que el valor significaba mantener la boca cerrada y la cartera abierta. Tomé un respiro. Y lo acepté durante años porque pensé que eso era lo que hacían las buenas hijas. Hablé durante 6 minutos, tranquila, específica, factual, cada dólar, cada favor, cada borrado. Cuando terminé, me recosté y dejé que el silencio me envolviera. Luego, mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Brooke: tienes que parar ahora. Sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque era predecible. Habían tomado todo lo que pudieron, y ahora querían tomar mi verdad también. Pero esta vez, no me quedé paralizada. Cogí el micrófono. Presioné subir sin parpadear. No porque no tuviera miedo, sino porque no me quedaba nada que proteger. Mi voz, firme y precisa, ahora vivía en un enlace privado compartido con Camille y 2 primos lejanos que una vez me habían tratado como una persona, no como un recurso. El mensaje no era ruidoso. No acusaba ni gritaba. Era simplemente la verdad, un recuento claro de cómo había pagado por todo mientras me trataban como si no hubiera contribuido en nada. Fechas, cantidades, extractos, capturas de pantalla del recibo del tour de vinos, la confirmación del seguro a mi nombre, los recibos de transferencia de matrícula etiquetados como de Ailis. No había drama, solo documentación. No esperé respuestas. No revisé la bandeja de entrada. Cerré el portátil y me serví un vaso de agua, sintiendo que mis manos temblaban solo ligeramente. Justo después del atardecer, llamaron a la puerta. Esta vez, no era un drama disfrazado de preocupación. Era Camille, sosteniendo un sobre amarillento en sus manos como si pudiera desmoronarse si lo manejaba con demasiada brusquedad. Encontré esto en una caja de libros viejos de la casa de tu abuela, dijo con voz suave. Creo que era para ti, pero, bueno, las cosas se quedaron enterradas. Lo tomé con ambas manos. Estaba sellado. La letra inconfundible. Dentro había una sola hoja de papel doblada en 3. Querida Aurora, para cuando leas esto, espero que hayas dejado de hacerte pequeña para que los demás se sientan más cómodos. No eres difícil. No estás equivocada por necesitar espacio o hacer preguntas. Eres el corazón de esta familia. Incluso cuando lo olviden, recuerda que yo te vi. Te quiero para siempre, abuela Ruth. Lo leí 2 veces antes de que me cayeran las lágrimas. No de dolor, sino de alivio, de ser vista, incluso en la ausencia.
Esa carta hizo lo que ninguna disculpa de Robert o Eleanor pudo hacer jamás. Me recordó que yo había sido real. Había importado. Pasé el resto de la noche en silencio. Sin televisión, sin música, solo el viento rozando la ventana y el peso de saber que finalmente era libre para soltar. A la mañana siguiente, imprimí un cheque para la última factura que habían dejado sin pagar, el seguro del coche de Brooke, que salía de mi cuenta cada mes como un reloj. Lo doblé pulcramente en un sobre blanco junto con la llave de repuesto que había recuperado del buzón. Incluí una nota, solo una frase: de ahora en adelante, mi nombre no financia a nadie más que a mí misma. A última hora de la tarde, conduje a casa de mis padres por última vez. Era extraño lo familiar que todavía se sentía cada rincón de ese vecindario, incluso sabiendo que nunca regresaría. No llamé. No toqué el timbre. Deslicé el sobre en su buzón, cerré la puerta de metal y me alejé. Ni un solo paso vaciló. Ni una sola mirada por encima del hombro. No quedaba ninguna actuación que dar. No más necesidad de probar mi valía. De vuelta en mi apartamento, abrí mis cuentas por última vez. Todos los puntos de acceso compartido habían sido eliminados. Todas las contraseñas cambiadas. Las alertas bancarias borradas. El almacenamiento en la nube reiniciado. Ya no podían tocarme. Luego vino el cambio final. El chat de grupo familiar había desaparecido. No archivado, eliminado. Mi número ya no aparecía. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin memes, sin chantajes disfrazados de bromas internas. Solo un vacío perfecto y silencioso. Respiré hondo. No era paz de ellos. Era paz de necesitarlos. Esa noche, me acurruqué en la cama sin revisar mi teléfono, sin ensayar una respuesta ni esperar un golpe. Simplemente descansé, con la carta de mi abuela debajo de mi almohada. Mientras conducía a la tienda al día siguiente, planeando abrir una nueva cuenta solo a mi nombre, el icono de buzón de voz parpadeó. Lo ignoré. Ya no importaba lo que tuvieran que decir. Por primera vez, mi voz era más fuerte. El mundo estaba más tranquilo ahora, no porque ellos hubieran cambiado, sino porque yo lo había hecho. Habían pasado 2 semanas desde que subí la grabación. No la había compartido públicamente. No necesitaba hacerlo. Viajó sola, pasando de primo en primo, de vecino en vecino, llevada por susurros mucho más fuertes que cualquier publicación. Una mañana, abrí mi bandeja de entrada y encontré un mensaje del hermano de mi padre. Asunto: lo siento. Escribió 2 líneas, no sabía la magnitud. Eso no estuvo bien. Te merecías algo mejor. Sin excusas, sin justificación, solo reconocimiento. Por primera vez en mi vida, alguien de dentro admitió que no estaba loca por darme cuenta de lo incorrecto. También hubo otros. Una tía lejana, que siempre había favorecido a Brooke, me envió un mensaje preguntándome cómo estaba. Una prima segunda que no había visto desde que tenía 16 años me envió un correo electrónico que simplemente decía: «¿Te creo?». El aire se sentía diferente ahora. No ligero exactamente, pero respirable. Y entonces llegó la onda expansiva. Camille llamó para decirme que había oído una conversación en el club comunitario que mis padres solían frecuentar. Robert había aparecido furioso. Su tarjeta había sido rechazada en el bar. Alguien había hecho una broma. Él no se había reído. Eleanor había dejado de asistir a yoga. Según un vecino, le dijo a todo el mundo que se estaba tomando un descanso para recentrarse. Camille lo dijo claramente: nadie se lo cree. La Universidad de Eton llamó a casa pidiendo información financiera actualizada. Aparentemente, su matrícula estaba atrasada. Su mensaje de voz para mí era educado, excesivamente alegre: «Hola, Aurora, solo quería saludarte. Espero que todo esté bien. Sin presión, pero si tienes la oportunidad, tal vez podamos hablar». No respondí. Luego estaba Brooke. Publicó una cita en su historia de Instagram, con letras cursivas blancas sobre un fondo de océano brumoso: «Perdonar no se trata de ellos. Se trata de liberarte a ti mismo». Sin leyenda. Comentarios desactivados. Era la versión de redes sociales de una disculpa indirecta. No para mí, por supuesto,
sino para su público, sus seguidores, los que no sabían cuánto había costado el tour de vinos o quién lo había pagado. No me importó. No buscaba la reconciliación. No esperaba una disculpa que nunca llegaría. Así que hice lo que debería haber hecho hace años. Cogí el viejo álbum de fotos, el que tenía todos los viajes que organicé, los cumpleaños que pagué, las vacaciones que mantuve unidas, y conduje hasta la tumba de la abuela Ruth. El cementerio estaba tranquilo, el césped cortado, la brisa suave. Me senté junto a su lápida, con las rodillas dobladas, el álbum en mi regazo. No cargaré más con esto, susurré. Gracias por verme. No lloré. Solo respiré. Por primera vez en meses, no sentí que tuviera algo atascado en la garganta. Dejé el álbum allí, apoyado contra la piedra. Otra persona podría guardar los recuerdos ahora. Yo había terminado. Ese fin de semana, empecé mi nuevo trabajo, una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres a salir del abuso financiero. Mi papel era simple, enseñarles cómo recuperar el acceso, construir crédito, cerrar las cuentas que nadie les dijo que tenían. El trabajo no era glamuroso, pero era significativo. Y me presenté completa. Mi cuenta bancaria ahora solo tenía mi nombre. Sin CEO firmantes, sin beneficiarios ocultos. Abrí un nuevo plan de teléfono, una sola línea, sin paquete familiar, sin más chats grupales con bromas sarcásticas, sin más solicitudes automáticas de dinero. Solo mi nombre, Aurora y Liz. No niña. No la callada, solo yo. El domingo por la tarde, di un paseo por el parque del barrio. El sol se filtraba entre las ramas, proyectando suaves manchas doradas sobre la hierba. Los pájaros cantaban, no como banda sonora, sino como fondo, como algo constante e inmóvil. Me senté en un banco y observé a una niña, no más de 4 años, correr por el césped, con los brazos agitándose, risas fuertes e incontenibles. Se giró, con los ojos muy abiertos, llamando, mamá, mientras chocaba contra los brazos extendidos de su madre. No las envidiaba. No me dolía. Sonreí. Ya no estaba enojada. Simplemente, era libre. A veces, la parte más difícil no es marcharse. Es darse cuenta de que deberías haberlo hecho hace mucho tiempo. La historia de Aurora nos recuerda que el silencio puede confundirse con el consentimiento. Y la lealtad no debería significar perderse a uno mismo. Cuando estableces límites, algunas personas lo llamarán traición. Pero tal vez nunca les importó realmente la persona que eres. ¿Alguna vez has tenido que cortar lazos con tu familia para proteger tu paz? Comparte tus pensamientos a continuación y no olvides suscribirte para más historias que te toquen de cerca.